Hola, esperando que se encuentren muy bien, como yo les había dicho, les debía unas ayudantías, así que con estos videos voy a estar recuperando dichas ayudantías. Entonces, ¿qué cosas vamos a ver puntualmente en esta? Son eh, dinámica rotacional. Ya anteriormente habíamos visto dinámica normal para casos de movimientos lineales, pero tenemos que incorporar el movimiento rotacional ya que es una aplicación de las leyes de Newton. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en el movimiento circular en general? En general, lo que nos vamos a encontrar al enfrentar nuestro tipo de movimiento es, retomando un poco lo que vimos en cinemática, tipos de movimientos circulares, ¿ya? O que podemos modelar a través de circulitos, ¿ya? Y tenemos que recordar qué cosas implica que, por ejemplo, tengamos este tipo de movimiento. Si yo extiendo acá ejes coordenados, esto va a ser X y esto va a ser Y, recordemos que no es tan eficiente modelar todos los tipos de movimiento a través de X e Y, ¿cierto? Porque si nosotros tenemos acá una partícula que va girando, en medida que pasa el tiempo, va girando en esta dirección con una velocidad angular, que sabemos que es la tasa de cambio de la posición angular con respecto al sistema de referencia. Nosotros sabemos que si ponemos acá un ángulo, y este ángulo es cambiante es con respecto al tiempo, y yo quiero plantear acá coordenadas, déjenme colocar aquí P de posición, y esto va a tener coordenadas X, Y. Estas coordenadas X, Y nosotros podemos representarlas como X, miento, como R, siendo R la distancia al eje de rotación, coseno del ángulo, entonces X, e Y, como R, seno del ángulo. Si tenemos estas dos cosas, notemos que X no depende directamente del tiempo, sino que depende de, del ángulo. Eso quiere decir que X depende de otra función. Lo mismo con Y. Entonces, a medida que nosotros hacemos variar este ángulo, hacemos variar X. Entonces, lo que podemos notar acá es que el ángulo θ es dependiente de t. Entonces, mientras nosotros en dinámica, ¿cómo se llama esto? En dinámica, en cinemática en una dimensión, entonces voy a retomar cinemática en una D. Mientras teníamos esto, X era dependiente del tiempo directamente. Teníamos eso. Ahora en cinemática circular, tenemos algo distinto. X depende del ángulo, porque X depende de este coseno. R va a ser una constante, pero el coseno es el que va a ser variable. Entonces, como X depende del ángulo y el ángulo depende de t, podemos decir entonces que X tiene cierta dependencia a t, pero es a través de este ángulo. Entonces, si este ángulo es función del tiempo, nosotros podemos derivarlo, etcétera, como ya vimos en cinemática. Entonces, teniendo en consideración estas cosas, que cuando estamos en dinámica circular, conviene hacer ese cambio que nosotros hacíamos en cinemática circular, ese cambio de coordenadas, y expresar todo en coordenadas polares. Entonces, ¿cuáles eran las coordenadas polares? Voy a poner un colorcito más llamativo, morado. Entonces, en coordenadas polares nosotros teníamos el eje radial y el eje tangencial, ¿ya? O también acá este era teta tongo. Se podía representar de distintas maneras. ¿Sí? Entonces, teniendo en mente eso, si nosotros retomamos un poco las leyes de Newton que vimos en la ayudantía pasada, esas leyes, las leyes de Newton tenemos tres, ¿cierto? La primera, ley de inercia; la segunda, ley de masas; y la tercera, ley de acción. Entonces, ¿en cuál nos vamos a centrar en este tipo de movimientos? Principalmente para notar la diferencia al hacer este cambio de coordenadas, es en este. ¿Ya? ¿Por qué? Ahí lo voy a subrayar varias veces. ¿Por qué? Porque cuando nosotros teníamos un movimiento dinámico cualquiera,
nosotros teníamos que aplicar, a ver, supongamos que tenemos una maleta. Esta maleta está en una superficie, entonces esta maleta está sometida a su peso mg, porque vamos a decir que hay aceleración de gravedad, está sometida a su peso mg, digamos que hay una fuerza en esta dirección y que está en movimiento. ¿Sí? Y hay una fuerza de roce en este sentido. Lo que nosotros hacemos ahora para poder estudiar este tipo de movimiento es descomponerlo en dos ejes. En el eje X y en el eje Y. Entonces tenemos estos dos ejes para descomponerlo. ¿Qué pasa con esto? Si nosotros tenemos estos dos ejes, nosotros tenemos que aplicar la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton para cada uno de estos, tanto para el eje X y para el eje, tanto para el eje X y para el eje Y. ¿Por qué? Porque nosotros cada vector lo podemos descomponer en esos ejes. mg se mueve solamente en el eje Y, en el sentido negativo. La fuerza de roce se mueve solamente en el eje X, en el sentido negativo. Y la fuerza que estamos aplicando sobre la maleta se mueve en dos ejes. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros queremos estudiar un movimiento circular? Si nosotros, por ejemplo, tenemos, entonces, ahora sí, movimiento circular. Si nosotros tenemos este eje, voy a decir que es el eje Z, tenemos acá no me gustó mucho esa, acá, una masita. Y esto nosotros lo representamos como que se está moviendo en este tipo de trayectoria. Me quedó bien feito. Tenemos un segundo. Voy a pintar la trayectoria de rojo. Entonces, se fijan, este objeto ya se entiende mejor. Ya, en general, este objeto se está moviendo con una velocidad tangencial al movimiento. Déjame dibujarla bien, tangencial. Entonces, eso es una velocidad tangencial. Entonces, esto tiene esa velocidad tangencial, eso quiere decir que tiene una velocidad angular asociada. Y lo que va a pasar es que si nosotros hacemos el estudio de esto, hay una aceleración que va a ser independiente, la velocidad tangencial sea constante, siempre va a haber una aceleración centrípeta. Aceleración centrípeta. Eso quiere decir que en este sentido del eje radial siempre va a haber una fuerza que va a apuntar hacia adentro, porque recordemos por la segunda ley de Newton que la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Y si nosotros nos centramos en la dirección radial, siempre va a existir esta aceleración, entonces tiene que haber una fuerza asociada a esto, que es la fuerza centrípeta. Entonces, ¿qué pasa? La fuerza centrípeta no es más que la fuerza neta del eje radial. Ya teniendo esto en mente, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos en un movimiento circular, vamos a considerar otro tipo de sistema referencial. Si nosotros colocamos un sistema de referencia X e Y, vamos a perder información al momento de querer expresar la segunda ley de Newton, porque vamos a tener un movimiento acá, no sé, cuando la pelota está aquí, vamos a tener un tipo de ecuación, cuando está acá otro tipo de ecuación, considerando, por ejemplo, si hay fuerzas que se mantienen siempre radiales, son fuerzas que o sea, van a cambiar su forma matemática a medida que cambia el tiempo. Entonces podemos generalizar eso tal cual como hacíamos utilizando este tipo de coordenadas, porque al final lo que nosotros sabemos es que esto se mantiene constante y esto va a ser variable. Si nosotros planteamos estas dos coordenadas en términos de esto, nos
guardamos un poco de información. ¿Sí? Entonces, ya. Teniendo eso en mente, ¿qué va a ocurrir con la fuerza, con este tipo de fuerza? Entonces, ahora sí. Nosotros la dinámica la vamos a entender de la siguiente manera. Tenemos que poner, digamos, cierto orden en el tipo de trabajo. Vamos a tener nosotros las coordenadas R tongo, que es coseno del ángulo, coma, seno del ángulo, teta tongo, que es menos seno del ángulo, coma, coseno del ángulo. Y nosotros sabemos que vamos a tener esta fuerza centrípeta. Voy a poner fuerza centrípeta. Y la fuerza centrípeta se denota como Fc, y yo sé que es la fuerza neta. Entonces yo sé que la fuerza centrípeta, o sea, la fuerza del eje radial, va a ser, voy a poner incluso acá, entre paréntesis, fuerza neta del eje radial. Entonces ahora lo destaco. Ya, entonces como la fuerza centrípeta, fuerza neta del eje radial, cumple la segunda ley de Newton, va a ser masa por aceleración. Y si es un movimiento circular, esta fuerza siempre va a existir, siempre, porque involucra una aceleración en el eje radial. O sea, uno de los ejes siempre va a tener aceleración. No es como en dinámica de una dimensión, por ejemplo esta maleta, que si yo digo que esta tiene velocidad constante, significa que está en reposo. Entonces que, como se aplica la ley de inercia, si esto está en reposo, tiene velocidad igual cero. O sea, tiene aceleración igual cero, entonces las fuerzas, la suma de todas las fuerzas son iguales a cero. En cambio, en el movimiento circular, mientras se mantenga siempre el movimiento circular, siempre va a existir esta fuerza centrípeta distinta de cero. Y esa es la gracia. Por eso hay una fuerza que se llama centrípeta. Por eso se le acuña la fuerza centrípeta como la masa por la aceleración centrípeta. Ahora, recordemos, la aceleración centrípeta es la velocidad tangencial al cuadrado partido en el radio, o también es RW, sería el radio por la velocidad angular al cuadrado. También recordemos que la velocidad angular podemos calcularla como 2pi por la frecuencia o 2pi partido en el periodo. Recuerden que la frecuencia es el número de vueltas que se dan en un periodo de tiempo determinado y el periodo es el tiempo que se demora en dar una sola vuelta. Sí, ahora, otras relaciones importantes son velocidad tangencial igual a R por W, radio por la velocidad angular. La aceleración tangencial es el radio por la aceleración angular. Y o fórmulas cinemáticas que debiesen recordar a esta altura. 2 alfa por teta. Y teta también va a ser W i t más un medio de alfa por t al cuadrado. Estas son cositas que les pueden servir en algún momento. Entonces yo voy a dejar aquí. Me gusta cuando cómo se ve esto destacado. Yo voy a destacar todo lo posible. Ya. Entonces, esta es la parte teórica. Tipos de movimiento que nos vamos a encontrar o qué cosas tenemos que interpretar de los tipos de movimientos circulares, por ejemplo. Voy a volver a retomar el dibujito. Pero ahora voy a decir que esta no es simplemente un objeto que gira. Este va a ser un objeto que gira y que está sometido a una tensión. O sea, es una cuerda. Es un objeto que está amarrado a una cuerda y lo hacemos girar. ¿Qué ocurre? ¿Y cómo se explica esta, o sea, de dónde aparece esta fuerza que hace girar el objeto? Ocurre que esta tensión
está tirando, o sea, si hacemos un diagrama de cuerpo libre, de CL, tenemos la pelota, tenemos por ejemplo, no sé, MG, alguna fuerza hacia arriba, cualquiera, y en esta dirección tenemos solamente la tensión. Eso quiere decir que nosotros de alguna forma aceleramos este objeto y cuando mantenemos el movimiento girando, mientras transmitimos esa aceleración a través de la cuerda, esta fuerza es una tensión. Y nos pueden decir cuál es la tensión de la cuerda, si el objeto está girando, etc. Entonces nosotros sabemos que en el eje radial, este va a ser el eje radial y este acá va a ser un eje Z y acá nosotros podemos establecer un eje tangencial, T-tongo. Generalmente en el eje tangencial no hay nada, siempre vamos a estar trabajando, o generalmente siempre vamos a estar trabajando con un eje Z y con un eje R-tongo. ¿Por qué? Porque los movimientos circulares en general, si nosotros lo estudiamos desde este punto de vista y tenemos la fuerza de gravedad o esas cosas, podemos interpretar que tenemos dos ejes actuando, el eje Z y el eje R-tongo. Y la dinámica en el eje Z siempre va a ser la misma. Si nosotros ponemos acá, por ejemplo, MG, siempre va a mostrar hacia abajo, está acá o esté en cualquier lado del movimiento circular, no va a cambiar su dirección. Entonces nos conviene utilizar este eje. Cuando nosotros aplicamos, no sé, o utilizamos el eje tangencial, nos debiesen decir que hay una fuerza que actúa en ese eje. Hay una fuerza en el que acelera el movimiento en el eje tangencial. Y eso quiere decir que este objeto empieza a mover, a girar cada vez más rápido. O en general nos pueden decir que hay una fuerza que acelera el objeto y nosotros vamos a interpretar que esa aceleración se va a dar o sea, circularmente. Y eso tiene que ver con una fuerza o algo que se aplica sobre el eje tangencial, porque recuerdan que la aceleración centrípeta existe netamente porque necesitamos expresar el cambio de dirección de la velocidad tangencial. O sea, ese cambio de dirección requiere una aceleración. Por otro lado, si nosotros queremos aumentar o disminuir esta velocidad tangencial, requerimos que haya una aceleración en ese eje, que la haga crecer o la haga disminuir. Entonces, en este caso, en este ejemplo, lo que tendríamos es que en el eje radial, la suma de las fuerzas en R tongo tiene que ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Como la única fuerza en el eje radial es T y va hacia el interior del eje radial, o sea, es negativa, menos T igual a la masa por la aceleración. Entonces podríamos decir, si el objeto gira con una velocidad tangencial de algún valor que conocemos, ¿cuánto es la tensión? Nosotros sabemos que de la cuerda debiésemos conocer el largo. Entonces, si conocemos el largo, podemos decir menos t igual a la masa por la aceleración, que es velocidad tangencial al cuadrado partido en el radio. Y noten que podemos despejar la velocidad tangencial. Entonces, si nosotros conocemos la velocidad tangencial, podemos encontrar el valor de la tensión. Entonces, conociendo la velocidad tangencial, podemos decir que t es m menos mvt cuadrado partido en r. Y noten que t va a tener el mismo valor independiente de la velocidad tangencial, sea hacia allá, o sea, la velocidad angular está en ese sentido o en el sentido contrario. Porque esta velocidad, al pasarla, por ejemplo, a velocidad tangencial, es solamente multiplicarla por r, y noten que al estar al cuadrado se elimina la dirección, o sea, nos dice que la velocidad, o sea, la tensión es independiente de la dirección de rotación. Datos que podemos interpretar de los resultados. Bueno, en la siguiente parte del video voy a hacer unos cuantos ejercicios de movimiento circular. Este queda como un marco más teórico para entender qué es el movimiento circular y para qué nos sirve. Hay un poquito más de ejemplos de movimiento circular como más simplificado. Por ejemplo, la Tierra genera un movimiento circular con la Luna. Ya la Luna gira circularmente con la Tierra. No es un círculo perfecto, pero para este curso conviene un poco mirarlos de esa forma. Entonces acá hay una fuerza que se llama la fuerza gravitatoria. Voy a ponerle GR nomás.
y va hacia el interior. Entonces nosotros podemos entender que, bueno, esto lo van a ver más en física 2, pero la Luna es atraída a la Tierra por una fuerza de gravedad y esta empieza a girar debido a esa fuerza. Em, bueno, en el siguiente video vamos a ver un poquito más de ejemplos de otro tipo de situaciones que se pueden dar, como la calle peraltada o un avión, por ejemplo, que rota, etcétera. Ahí podemos encontrar distintos ejemplos. Eso.